Lección número 8 de la Escuela Sabática para Adultos, jueves 20 de noviembre. El título de la lección de hoy es, Transformados por la contemplación. El tema central de la lección es, la transformación interior por contemplación y el poder del Espíritu Santo, como el único medio para contrarrestar la influencia moldeadora y corruptora del mundo exterior. Para el estudio de hoy, vamos a analizar Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, y 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Para comprender estos pasajes, vamos a ver el contexto, y luego analizaremos cada uno de los versículos. Empecemos analizando Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. En nuestra perspectiva adventista, entendemos que la epístola a los Hebreos fue escrita para cristianos de origen judío que estaban enfrentando una profunda crisis de fe, marcada por la persecución y la tentación de regresar a la seguridad y las prácticas visibles del antiguo pacto. El propósito central es mostrar la superioridad de Jesucristo en todo aspecto, superior sobre los ángeles, superior sobre Moisés, superior sobre el sacerdocio levítico, y superior sobre todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Nuestro objetivo al estudiar este libro es afirmar que Jesús es el cumplimiento perfecto de todas las sombras y símbolos del Antiguo Testamento. El pasaje de Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, se conecta directamente con el capítulo 11, conocido como la Galería de la Fe. Allí, se nos presenta una nube de testigos, héroes y heroínas de la fe, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés y otros héroes, que a pesar de no haber visto el cumplimiento final, perseveraron por la fe. Este ejemplo de fidelidad es la base de la exhortación del capítulo 12. La vida cristiana es descrita como una carrera de resistencia que requiere fe, perseverancia y un enfoque inquebrantable. La transición es una poderosa invitación a nosotros, la Iglesia remanente, a continuar la marcha con determinación, teniendo a estos ejemplos como fuente de inspiración y a Jesús como nuestro modelo y meta. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, el escritor afirma: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. En estos versículos, se nos presenta una imagen de la vida cristiana como una carrera atlética, que requiere disciplina y eliminación de estorbos. La existencia de la gran nube de testigos, es decir, los fieles del Antiguo Testamento, es una motivación poderosa para nosotros. Su testimonio nos rodea, no para juzgarnos, sino para inspirarnos, mostrándonos que es posible vivir por fe. Se nos ordena realizar dos acciones esenciales para correr nuestra carrera. Para nosotros, estos pesos son los estorbos que, aunque no siempre son pecados directos, consumen nuestro tiempo, energía y afecto, desviando nuestra atención de la espiritualidad. Puede ser el materialismo, las ambiciones excesivas o las distracciones mundanas que ralentizan nuestro progreso. El pecado es el principal obstáculo, lo que nos enreda y detiene. En nuestra teología, esto incluye el quebrantamiento de la ley de Dios. Debemos buscar la justificación y la santificación diaria en Cristo, permitiendo que su poder nos dé la victoria sobre el pecado, que persistentemente nos acosa. El escritor de Hebreos nos llama a que corramos con paciencia. Nosotros entendemos que la fe es una maratón. Requerimos perseverancia y una firmeza continua, especialmente al mirar hacia la segunda venida de Jesús, nuestra meta final. También en este versículo, se nos revela el secreto para ganar la carrera, puestos los ojos en Jesús. Este es el principio rector de nuestra fe. Nosotros vemos en Jesús a la única fuente de poder y el modelo a seguir. El texto lo describe con dos títulos fundamentales para nuestra creencia. Él no solo inspiró la fe, sino que fue el único ser humano que la vivió en perfección. Jesús es quien nos ofrece la gracia para comenzar nuestra vida de fe. Él completó, o perfeccionó, la vida de fe. Su vida, muerte y resurrección, son el modelo final de obediencia perfecta. Él nos asegura que el mismo poder que lo sostuvo a Él, nos sostendrá a nosotros, garantizando que lo que ha comenzado en nuestras vidas, será perfeccionado. El texto también destaca la motivación de Cristo, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Nosotros creemos que ese gozo era la salvación de la humanidad, vernos a nosotros, su pueblo, libres del pecado. Su desprecio por el oprobio, la vergüenza de la cruz, nos enseña a valorar más la recompensa eterna que las aflicciones temporales. Nuestra esperanza se centra en Él, quien ahora está sentado a la diestra del trono de Dios, en el santuario celestial, intercediendo por nosotros, hasta que regrese. En conclusión,
El autor de Hebreos nos anima a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. En este contexto, Jesús es el ejemplo supremo y la meta de nuestra carrera. Jesús no solo inició el camino de la fe, sino que lo perfeccionó y lo completó. Al mirarlo a Él, vemos cómo debe vivirse la vida de fe, incluso en medio de la adversidad. Mirar cómo Jesús soportó la cruz, despreciando la vergüenza, a causa del gozo puesto delante de Él, nos da la perspectiva y la fuerza para enfrentar nuestras propias pruebas y tentaciones. Al fijar nuestros ojos en Jesús, evitamos distraernos con los pesos del mundo o tropezar con el pecado. Él es el punto fijo que asegura que no perdamos la dirección ni el ánimo en nuestra jornada espiritual. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, contiene la clave para la transformación interior que ocurre al contemplar a Jesús, pues es la base de la santificación. Este versículo dice: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La gloria del Señor es el carácter revelado de Dios, que se manifestó plenamente en la persona de Jesucristo. Cuando estudiamos y meditamos en su vida, sus enseñanzas, su amor, su santidad y su sacrificio, estamos mirando esa gloria. La palabra de Dios y el conocimiento de Jesús actúan como un espejo. Al vernos reflejados en Él, el Espíritu Santo nos revela las áreas de nuestra vida que no se ajustan a su perfección. La transformación es un proceso de gloria en gloria, lo que implica que no es instantánea, sino progresiva. El Espíritu Santo obra continuamente en nosotros, moldeándonos poco a poco, para que cada vez nos parezcamos más al carácter de Cristo, esto es en amor, humildad, paciencia, bondad, etc. El objetivo final de enfocarnos en Jesús no es solo aprender sobre Él, sino ser cambiados para reflejar su misma imagen. En síntesis, al enfocarnos en la vida de Jesús, nos motiva externamente a perseverar en la carrera de la fe, y nos transforma internamente a su semejanza por el poder del Espíritu Santo. En la lección de hoy, también nos pide analizar Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Para nosotros, la epístola a los romanos se divide claramente en dos grandes secciones: la exposición de la gran doctrina de la salvación por la fe, capítulos 1 al 11, y la aplicación práctica de esa fe a la vida diaria, capítulos 12 al 16. La frase inicial del capítulo 12, así que, hermanos, esta frase es clave. Nosotros la entendemos como una poderosa conjunción que enlaza la inmensidad de las misericordias de Dios, que se acaban de describir: justificación, santificación, la soberanía de Dios sobre Israel y los gentiles, con nuestro deber práctico. En otras palabras, la consagración que se nos pide no es una exigencia legal, sino una respuesta lógica, voluntaria y de gratitud, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. El llamado es a la adoración total. Para nosotros, la verdadera adoración no se limita al templo o a ritos sabáticos, sino que abarca cada aspecto de nuestra existencia, lo cual es el tema central de estos dos versículos. En Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En este versículo, se nos hace un ruego urgente a que nosotros le entreguemos a Dios nuestro ser completo, el cuerpo. Para nosotros como adventistas, la salud y el estilo de vida son parte integral de esta ofrenda. Puesto que nuestro cuerpo es el instrumento mediante el cual servimos a Dios y el templo del Espíritu Santo, la presentación que Pablo pide debe ser santa y agradable a Dios. Nosotros entendemos que este sacrificio vivo contrasta con los sacrificios de animales muertos del Antiguo Testamento. Nuestra vida entera, con nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestra salud, debe ser un acto de dedicación continua. Pablo llama a esto vuestro culto racional o servicio espiritual, lo que significa que nuestra adoración a Dios no es ciega ni ritualista, sino una respuesta lógica, inteligente y constante a su amor y misericordia. En el versículo 2, Pablo sigue diciendo: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo establece la necesidad de un cambio radical en nuestras vidas, si deseamos realizar la ofrenda del versículo anterior. Se nos advierte que no debemos conformarnos a este siglo. Esto significa que nosotros no debemos adoptar pasivamente los valores, las filosofías o las prácticas pecaminosas y materialistas que dominan el mundo actual. Al contrario, se nos llama a la transformación. Para nosotros, esta transformación es el proceso de santificación, que se logra mediante la renovación de vuestro entendimiento.
Es decir, la santidad comienza en la mente. Al permitir que el Espíritu Santo y la palabra de Dios cambien nuestra manera de pensar, somos liberados del egoísmo y de las influencias mundanas. El resultado final de esta entrega y transformación es que nosotros seremos capaces de comprobar o experimentar la voluntad de Dios, que es descrita como buena, agradable y perfecta. Creemos que esta renovación es la única forma en que podemos vivir una vida que honre a Dios, en la espera de la segunda venida de Cristo. En conclusión, en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, los dos procesos que tienen propósitos opuestos en la vida del creyente son la conformación y la transformación. Ser conformados a este siglo implica amoldarse o adoptar los patrones, valores, deseos y modos de pensar de la sociedad que está separada de Dios. Es permitir que el sistema mundial, sus modas, ambiciones egoístas, prioridades materialistas, determine cómo vivimos y pensamos. El propósito es mantenernos en un estado de inmadurez espiritual y evitar que experimentemos la voluntad de Dios. En cambio, ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento es un cambio interno, profundo y radical en el carácter y la mente, impulsado por el Espíritu Santo. El propósito de este cambio es permitirnos comprobar, experimentar y confirmar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este cambio nos capacita para discernir y vivir conforme a su propósito. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? La lección de hoy, lo podemos hacer de dos maneras. Número 1. Prioriza la contemplación de Jesús. Haz un esfuerzo consciente y diario para pasar tiempo contemplando la vida y el carácter de Jesús. Esto no es solo meditar en teorías, sino observar su bondad, paciencia y amor. Alimenta tu mente con su ejemplo, sabiendo que este acto de enfoque está activando los mecanismos internos que te harán más parecido a Él. Y número 2. Rinde tu voluntad en la lucha interior. Reconoce que la lucha contra el molde del mundo es real. Tu papel es decidir, momento a momento, consagrarte a Dios y dar espacio al Espíritu Santo. Si has comenzado el camino, la buena obra, ten la confianza de que Dios mismo la completará si permites que su poder, que actúa desde tu interior, venza a las presiones externas. Ya para finalizar el estudio de hoy, vamos a responder las dos preguntas de la lección. La primera pregunta viene después de haber analizado Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, y 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. La primera pregunta es: ¿cómo nos transforma el hecho de enfocarnos en la vida de Jesús? Enfocarnos en la vida de Jesús nos transforma al renovar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y guiarnos hacia una obediencia amorosa. Al contemplarlo, somos cambiados a su imagen, con poder y esperanza. La segunda pregunta viene después de haber analizado Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. La segunda pregunta dice: ¿qué dos procesos tienen propósitos opuestos en nuestra vida? ¿Cómo podemos estar seguros de que damos espacio al correcto? Los dos procesos son conformarse al mundo y transformarse por la renovación del entendimiento. Para dar espacio al correcto, debemos entregar nuestra vida a Dios, buscar su voluntad y dejar que su verdad moldee nuestra mente y nuestras acciones. En resumen, la lección argumenta que la transformación espiritual no es un proceso de esfuerzo exterior, sino de contemplación interior. Primero, establece a Jesús como el héroe y modelo de vida que debemos observar. Segundo, apoya este principio con la idea de las neuronas espejo, sugiriendo que nuestro cerebro está biológicamente predispuesto a ser transformado por aquello que observamos atentamente. Finalmente, la lección presenta el conflicto de dos fuerzas antagónicas, el mundo actuando de afuera hacia adentro y el Espíritu Santo, actuando de adentro hacia afuera, y enfatiza que la única manera de asegurar una verdadera transformación es mediante la consagración continua que permite al Espíritu Santo completar la obra iniciada. Finalmente vamos a terminar la lección de hoy, leyendo el comentario de Elena G. de White, que se encuentra en el libro La maravillosa gracia de Dios, página 186. ¡Qué misterio de los misterios! Es difícil que la razón capte la majestad de Cristo, el misterio de la redención. Se ha erigido la vergonzosa cruz, los clavos han perforado sus manos y pies, la cruel lanza ha perforado su corazón y el precio de la redención ha sido pagado para la raza humana. La redención es un tema inagotable digno de nuestra más íntima contemplación. Va más allá de la comprensión del más profundo pensamiento, del alcance de la imaginación más vívida. Si estuviera Jesús con nosotros hoy, nos diría como dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesús anhelaba desplegar ante la mente de sus discípulos profundas y vivientes verdades, pero fue imposible por la mundanalidad de ellos,
y su comprensión nublada y deficiente. Los que han estado trabajando diligentemente en las minas de la palabra de Dios, y han descubierto el precioso mineral en las ricas vetas de verdad, en los divinos misterios que han estado ocultos durante siglos, ensalzarán al Señor Jesús, la fuente de toda verdad, revelando en sus caracteres el poder santificador de lo que creen. Jesús y su gracia deben ser entronizados en el santuario más íntimo del alma. Entonces Él será revelado en palabras, en oración, en exhortación, en la presentación de la sagrada verdad. El misterio de la cruz explica todos los demás misterios. A la luz que irradia del Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso, nos resultan hermosos y atractivos. Se ve que la misericordia, la compasión y el amor paternal se unen a la santidad, la justicia y el poder. Al mismo tiempo que contemplamos la majestad de su trono, tan grande y elevado, vemos su carácter en sus manifestaciones misericordiosas y comprendemos, como nunca antes, el significado del apelativo conmovedor, Padre nuestro. El segundo comentario se encuentra en el libro, El Camino a Cristo, páginas 102 y 104. Si tan solo pensáramos en Él, tantas veces como tenemos pruebas de su cuidado por nosotros, lo tendríamos siempre presente en nuestros pensamientos y nos deleitaríamos en hablar de Él y en alabarle. Hablamos de las cosas temporales, porque tenemos interés en ellas. Hablamos de nuestros amigos porque los amamos. Nuestras tristezas y alegrías están ligadas con ellos. Sin embargo, tenemos razones infinitamente mayores por amar a Dios, que por amar a nuestros amigos terrenales, y debería ser la cosa más natural del mundo darle el primer lugar en nuestros pensamientos, hablar de su bondad y alabar su poder. Los ricos dones que ha derramado sobre nosotros, no estaban destinados a absorber nuestros pensamientos y amor de tal manera que nada tuviéramos que dar a Dios. Al contrario, debieran hacernos acordar constantemente de Él, y unirnos por vínculos de amor y gratitud a nuestro benefactor celestial. Vivimos demasiado apegados a lo terreno. Levantemos nuestros ojos hacia la puerta abierta del santuario celestial, donde la luz de la gloria de Dios resplandece en el rostro de Cristo, quien también puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de Él. Debemos reunirnos en torno a la cruz. Cristo, y Cristo crucificado, debe ser el tema de nuestra meditación, conversación y más gozosa emoción. Debemos recordar todas las bendiciones que recibimos de Dios, y al cerciorarnos de su gran amor, debiéramos estar dispuestos a confiar todas las cosas a la mano que fue clavada en la cruz en nuestro favor. De esta manera, terminamos el estudio de la lección de hoy, jueves 20 de noviembre. Si te ayudé a desarrollar tu lección, dale me gusta a este video, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana. Mi querido hermano y hermana en la fe, te animo a estudiar tu lección todos los días. Si deseas profundizar más en la lección de hoy, puedes descargar la lección desarrollada y explicada en PDF en mi canal de WhatsApp. El link lo encuentras en mi perfil o en la descripción de este video.